Shalom a todos, bienvenidos del Comando Central de la Emuná, Medellín, Colombia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, a todos. en Cali, Soldado González por allá en la trinchera de Cali, la trinchera de la Emuná. Está doña Claudia por allá en la capital de la República, en Bogotá. Muy bienvenido, otro soldado de la Emuná. Acá estamos don Aarón, doña Ángela, don Osman Jaramillo, soldado de la Emuná. Por ahí otros compañeros que se van a seguir conectando, o si no los que vean la grabación. Muchas bendiciones. Ahí se acabó de conectar el compañero Elber. Muchas bendiciones, don Elber. Bienvenido. Entonces, ya saben que cualquier comentario, cualquier saludo, cuña publicitaria, bienvenido. Bueno, yo mediante, tenemos un proyecto muy bonito que, como todo lo de Asoburro, o sea, siguiendo la voluntad de Hashem, es de a poquito, es lento, porque imagínate que mandamos a traer estos libritos. Estos son de Osman, estos nos los trajo Osman hoy para poder iniciar ese proyecto. Ya lo mandamos a traer y me los iban a mandar a traer con los calendarios. Y yo, ay, rabino, ¿y los libritos qué? No habían salido, así que hizo Hashem, apenas salieron ahorita, apenas salieron en estos días. Estamos esperándolos para poder seguir ahí implementando, pero mire que todo es en su tiempo, porque el objetivo es para poder, Dios mediante, ir profundizando e integrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, la lección 24 del Likutei Moharán. Este es el Kitzur Likutei Moharán. Este es el resumen que hizo Rabbi Natán de Breslev del libro Likutei Moharán. Likutei Moharán son como tal las lecciones que daba Rabbi Nachman, o sea, se llama síntesis del maestro. Y Rabbi Natán, si no hubiera sido por Rabbi Natán de Breslev, no hubiera permanecido nada de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, porque él cogía una libretica e iba anotando todo, las lecciones. Lo que pasa es que el Rebbe se expandía mucho en esas lecciones, y ese es el Likutei Moharán como tal. Entonces el Rebbe le dijo a Rabbi Natán, hágame una síntesis, o sea, que sea algo más práctico. Yo lo que quiero es que la gente ponga en práctica las enseñanzas, no que vuelvan unos eruditos. Eso tiene sus razones, porque él daba diferentes demostraciones de las lecciones que daba. Él hablaba de un tema y entonces empezaba a demostrarlo citando la Gemara, citando pues, el Talmud, citando el Zohar, toda la literatura de la Torá la citaba para respaldar lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. Entonces, Rabbi Natán elaboró este hermoso libro, esta joya, que es síntesis del Likutei Moharán. Entonces, un ejemplo de lo que es esto, que es muy valioso, pues esa enseñanza que está ahí, es que, por ejemplo, en el Likutei Moharán, Rabbi Nachman dice, el arma principal de Mashiach es la boca, o sea, la plegaria, o sea, el Hitbodedut principalmente. Porque dicen los sabios, y eso es parte del checklist, de la lista de chequeo que tienen los rabinos en Israel. O sea, cuando venga alguien y diga, ah, yo soy el Mesías, entonces tiene que cumplir con una lista, tiene que cumplir con unos puntos, unos prerequisitos. Uno de los prerequisitos es que se va a acabar el hambre, se va a acabar la guerra, se va a acabar la desigualdad, todos los problemas del mundo se van a acabar. ¿Y cómo? Que el Mashiach se va a meter en un rinconcito y va a empezar a hablar con Hashem. Ay, Hashem, quita la guerra. Ay, Hashem, quita el hambre. Ay, Hashem, quita la desigualdad. Y tum, sin disparar una bala. Pronto en nuestros días, amén. Eso es muy cierto, muy impresionante.
Entonces, por eso es que los judíos dicen que no ha llegado Mashiach, porque mire que todavía hay guerra, todavía hay hambre, todavía hay desigualdad. Entonces, Rabbi Nachman de Breslev en el Likutei Moharan, o sea, en el extendido, en el completo, como las películas, versión extendida. entonces dice, el arma principal de Mashiach es la boca, o sea, la plegaria, o sea, el Isboedut. Y Rabbi Natán en este libro dice, el arma principal del hombre es la boca. Ay, ¿cómo así, Rabbi Natán? ¿Por qué nos cambiaste las palabras de Rabbi Nachman? ¿Con qué permiso? Sí tenía permiso, porque Rabbi Nachman de Breslev dice, el único que me entiende es Rabbi Natán de Breslev. El único que me entiende es Rabbi Natán de Breslev. Entonces ahí hay una enseñanza muy grande. O sea, el arma principal de Mashiach es la boca, que eso nos trae Rabbi Jonathan de Galet. Y el arma principal de cada hombre, cada persona, cada ser humano, es la boca, la plegaria. Y cuando nosotros hacemos Isboedut, cuando utilizamos esa arma principal, entonces también estamos encendiendo la chispa de Mashiach. Cada uno de nosotros también tenemos una chispa de Mashiach que traduce el ungido, pero el efecto que trae el Mesías, Mashiach, es la redención. Entonces, cuando nosotros hacemos Isboedut, el efecto que traemos a través de esa chispa es la redención en nuestra vida, que se solucionan los problemas, que salimos de aprietos, a través de la plegaria de una forma sobrenatural. Entonces, vea qué enseñanza tan bonita. Entonces, Dios mediante, queremos pues, ir implementando esa costumbre cuando hagamos las reuniones, pero vamos a empezar de a poquito con estos libros que nos trajo acá Osman, pues nos trajo solamente por esta vez. Ya cuando vengan los de Israel, ya ahí sí lo empezamos a hacer Dios mediante. Entonces, eso es una costumbre que tiene aquí el soldado Jaramillo, que es que acá en este libro está, igual eso los vamos a traer, y si ustedes están interesados también se los traemos, ese es el objetivo, soldados, pero como hablamos de a poquito. Por ejemplo, acá está la lección 24. ¿Cuál es la lección que estamos estudiando? 24. La lección 24. Y está 22 de Kislev. 22 de Kislev. ¿Qué día es hoy en el calendario hebreo? 22 de Kislev. Esto es cuando quiere Hashem. Hoy, o sea, este libro está ordenado para que uno lea una lección cada día. Y Hashem es tan bonito, nos quiere tanto, que hoy es el día para leer la lección 24. Entonces se lee la lección y se lee la correspondiente plegaria. Esto es una compilación es que cogen varias partes del libro que llama Likutei Tefilot, porque otro de los consejos órdenes que le dio Rabbi Nachman de Breslev a Rabbi Natán de Breslev es que hiciera una plegaria para cada una de sus lecciones, que eso ya lo hemos hablado, que las únicas dos, o sea, el único paralelo a esto en toda la literatura de la Torá es los 5 libros de Moisés y los 5 libros de los Salmos. O sea, son plegarias para poder penetrar en nuestro corazón todas estas enseñanzas. Y el único en la Torá donde está eso es en Breslev. Entonces está el Likutei Moharan y el Likutei Tefilot, sino que esto es también es como una síntesis más fácil de adquirir. Entonces, hoy vamos a hacer lo que queremos. Más adelante, ya cuando hayamos trabajado un mes, 2 meses en la lección 24, que es la que estamos iniciando, pues la idea es que la gente que quiera puede comprar los libros o de pronto, si no tienen facilidad, nosotros le mandamos los PDFs de la lección 24 y de la plegaria correspondiente a la lección 24. Entonces, vea que muy bonito porque Osman lo está haciendo cada día. Yo me lo encontré ayer y me dijo, ay, imagínate, Daniel, que mañana es la lección 24.
Entonces es lo que más adelante hacemos, ya sea que compremos los libros, que le mandemos los libros, ya sea que le mandamos un PDF con un archivito, con la lección y con la plegaria. Entonces vamos a manos en la obra, manos a la obra. Entonces, lección 24. ¿Dónde está el centro del universo? No, me vas a abrir para que entre la perrita. ¿Dónde está el centro del universo? Debes saber que existe una luz más elevada que el Nefesh, el Ruach y la Neshama, el alma inferior, el espíritu y el alma superior. Esa es la luz del infinito, bendito sea. Repetir eso. Debes saber que existe una luz más elevada que el Nefesh, el Ruach y la Neshama, el alma inferior, el espíritu y el alma superior. Esa es la luz del infinito, bendito sea. Y aunque el intelecto no pueda aferrarse a esta luz, sin embargo la mente corre constantemente tras ella. Al llevar a cabo las misbot con alegría, la persona se hace digna de comprender esa luz a través de la combinación de perseguir y limitarse, de modo que simultáneamente la alcanza y no la alcanza. De esa manera se forman 9 cámaras que no son luces, ni espíritus, ni almas. No hay nadie que pueda comprenderlas. No es posible aferrarlas ni conocerlas. Feliz la persona digna que su pensamiento corre detrás de esos conceptos, aunque el intelecto no puede aprenderlos debido a que no son alcanzables ni posibles de conocer. Esa percepción es el objetivo final de todo, tal cual está escrito en la enseñanza. La culminación de todo conocimiento es saber que no sabemos nada. Al cumplir con las misbot, con alegría, la santidad alcanza su plenitud y se eleva la vitalidad y la santidad atrapada en las fuerzas de la impureza. Por lo tanto, al recitar, al realizar una mitzvah con alegría, se eleva la presencia divina desde las fuerzas de la impureza. Es necesario mantenerse lejos, muy lejos de la depresión, pues las fuerzas de la impureza están íntimamente ligadas a la depresión y corresponden al poder del juicio severo. Cuando prevalece la depresión, ello constituye, en efecto, el exilio de la presencia divina, dado que la presencia divina es la alegría del pueblo judío y del pueblo hijo de Noah, como está escrito, alegre, madre de los niños. La alegría es el factor principal para neutralizar a las fuerzas de la impureza y elevar la santidad. Por medio de la ofrenda de incienso, la persona extrae la vitalidad de entre las fuerzas de la impureza y merece la alegría, como está escrito, el incienso alegra el corazón. Por lo tanto, es necesario recitar con gran concentración el pasaje que escribe la ofrenda del incienso con las plegarias de la mañana y de la tarde, pues la ofrenda de incienso es el medio principal para elevar a todas las chispas de santidad desde las profundidades de las fuerzas de la impureza y mediante ello se alcanza la alegría. Cuando se realiza una mitzvah, esta tiene el poder de ir y despertar a todos los mundos al servicio a Dios. Consecuentemente, descienden bendiciones sobre todos los mundos, siendo el intelecto la principal bendición que fluye de arriba. Sin embargo, la forma que tome ese intelecto al descender dependerá de la voluntad en particular de la persona. Por lo tanto, aquel que está interesado en el bienestar de su alma deberá dirigir su voluntad de la manera apropiada para traer esa bendición de intelecto. También es necesario introducir la fe en esa bendición de intelecto, dado que, como es sabido, no se debe recurrir exclusivamente al intelecto. Ese es el estudio. Ahora vamos a la plegaria. Sirviendo a Dios con alegría. Infunde en mi corazón verdadera alegría en tu servicio, como está escrito. Sirve a Dios con alegría y regocíjate con trepidación. Concédeme cumplir con todas tus misbot con alegría que surge de la esencia de la misma.
pueda deleitarme y regocijarme al cumplir con cada mitzvah, simplemente debido al honor de cumplir con tu voluntad, que mi alegría provenga solamente de la mitzvah, sin considerar la recompensa futura. Protégeme para que no quiera servirte por motivos impropios, que nunca entren en mi mente pensamientos de beneficios materiales ni consideraciones sobre lo que otras personas puedan pensar de mí, y por el contrario, pueda cumplir con cada mitzvah con la alegría de la mitzvah misma, que mi gratificación solo provenga de servirte a ti, para que nunca desee otra recompensa, ni siquiera en el mundo que viene, pues la recompensa más grande es la oportunidad de cumplir con otra mitzvah, tal como dijeron nuestros sabios. La recompensa de una mitzvah es otra mitzvah. Madre Hashem. Gracias Hashem, aquí al compañero que nos trajo esas joyas, bendito el Eterno. Entonces, ese va a ser básicamente el reto breslevero, todo eso que hay ahí en esa lección. El Rabbi Meir Akabas tiene más de 200 clases solamente de lo que acabamos de leer, pues de la parte de la lección, la lección 24. También la idea es pues, ir profundizando ampliando también con la lección 24 del Likutei Moharan. También Dios mediante la van a traer. Pero el reto breslevero como tal es ya cuando nos hayamos preparado a través de estudiar, profundizar, compenetrar, hacer Itbodedut, para ir metiendo esa lección en nuestro corazón. Entonces ya pasamos los archivos o compramos los libros para que uno haga durante 40 días básicamente lo que acabamos de hacer ahorita. Básicamente es eso. Durante 40 días lo que acabamos de hacer, y eso tiene, o sea, genera un cambio, genera una transformación. 40 números que los sabios dicen para que haya una transformación. Baruch Hashem. ¿Y sigo yo? Entonces, vamos a estudiar Dios mediante hoy una partecita chiquita de esa lección. Cada reglón es un mundo. Cada reglón de lo que acabamos de leer es un mundo. Entonces, ahí pues por aquí un micrófono, cuando quieran hablar, bien puedan. Es como para que se escuche mejor ahí el sonido. Listo. Entonces, vamos a estudiar sobre el Ketoret. Vamos a seguir estudiando, pues, porque ya en la otra reunión de la lección 24 del Likutei Moharan empezamos ya a estudiar sobre el Ketoret. Estas enseñanzas son basadas en, como les digo, en las charlas, en las clases que hace Rabbi Meir el Kabaz. Él está en Israel. Esas charlas son basadas en enseñanzas de Rabino Haim Kramer, en los libros, en enseñanzas de Rabino Naesan Maimón, en las enseñanzas de Rabbi Levi Yitzhak Bender, de bendita memoria, de Rabbi Eliyahu Haim Rosen, que son maestros del Rabarush. Todo lo que nos traen Rabarush es básicamente, digamos que lo mismo, pero como enfocado a que sea más fácil de entender. Pero entonces sí es chévere uno, pues como uno ir ampliando ahí, pues como entendiendo cada vez más lo que uno está estudiando, profundizando, pero todo es basado en los rabinos, en el Rabar, Rabbi Jonathan, y ellos se basan en Rabbi Natán de Breslev y Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Natán se basa en todo lo que es el Rabbi Nachman de Breslev, pero por eso es que el rabino Haim Kramer dice que Rabbi Natán de Breslev dijo que el único maestro es Rabbi Nachman. Rabbi Natán dijo que el único maestro es Rabbi Nachman. Y Rabbi Natán de Breslev
Imagine que Rabbi Natán de Bresle cuando tenía como 18 años se sabía de memoria la Gemara, había estudiado el Zohar, el Drash, todo un gran genio, un gran lomdim, un gran pues, como erudito, cuando tenía muy poquitos años. Y también la parte espiritual era muy avanzada porque el suegro de él era, o sea, un gran dayan, un gran juez que recibía todos los días una visita de su papá, del papá del suegro, que ascendió al cielo, falleció cuando él estaba muy chiquito. Entonces la mamá del suegro le dijo a Hashem, Hashem, pero entonces ¿quién le va a enseñar Torah a mi hijo? Entonces el papá del suegro bajaba todos los días del cielo y me comería la Torah que decía Rabbi Natán que él no entendía cómo era que Moisés era tan grande, porque él veía al suegro y lo veía como Moisés y no entendía que hubiera alguien más grande, hasta que conoció a Rabbi Nachman de Bresle. Ahí sí dijo, no, ya sí entiendo que hay gente más grande. Y fuera de eso, el papá era un comerciante muy rico y era un erudito de Torah, o sea que él tenía todo, tenía riqueza, tenía Torah, estaba conectado con una de las familias más influyentes pues, a nivel de la Torah, pero la familia de él eran opositores al hasidismo, porque en esa época apenas estaba surgiendo la hasidut. Entonces la familia, no se vaya a meter con esos loquitos que no hacen sino brincar y cantar. Parecen de cabeza por ahí en el bosque haciendo hipovedut. Y entonces un día Rabbi Natán vio a unos alumnos de Rabbi Shusha, que es otro gran maestro hasídico, que hemos hablado de él, y le dio celos de la forma en que ellos hacían las plegarias, esa devoción, esa entrega, esa fuerza, y entonces vio que algo le faltaba. Tenía todo, pero tenía un vacío muy grande, que solamente lo llenó cuando conoció a Rabbi Nachman de Bresle. Entonces todas las enseñanzas que nosotros estamos, gracias a Hashem, pues absorbiendo, transmitiendo, vienen de Rabbi Natán de Bresle. Pero Rabbi Natán de Bresle decía, el único maestro es Rabbi Nachman de Bresle. Viene con esa altura espiritual. No podemos decir que nosotros somos maestros, no, somos maestros y somos estudiantes. De todos mis maestros aprendí sabiduría, es el rey David. Entonces, como la línea de Bresle es eso. Entonces, entrando ya en materia, vamos a seguir hablando del Ketoret, ¿cierto? Igual ahí, si tienen alguna duda del Ketoret, alguna pregunta, Dios mediante que la podemos resolver la expresan para que entre todos la resolvamos. Vamos a, primero, el Ketoret como tal es algo muy profundo, algo que se habla extensamente en la literatura de la Torá, sobre todo en la Gemara y en los escritos del Ari HaKadosh, que es el gran maestro de Kabbalah. Todas las enseñanzas de Rabbi Nachman de Bresle son basadas en Moisés, en Rabbi Shimon Bar Yochai, en el Ari HaKadosh y en el Baal Shem Tov. O sea, eso es pura Kabbalah. Pero nosotros podemos tener acceso a ellos, a esas enseñanzas, porque las estudiamos a través de la Hasidut, de una forma práctica, sencilla, para poderlas poner en práctica. Entonces, aquí es un ejemplo de eso. Entonces, aquí nos decía el rabino Meir Alcabaz, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el Tikkun Haglali y el Ketoret? ¿Cierto? Estamos hablando mucho del Ketoret y hemos hablado mucho del Tikkun Haglali, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno, porque tiene uno que recitar también el Ketoret? Porque no solamente recita el Tikkun Haglali, que llevamos muchos años estudiando, pues que es, imagina que el Tikkun Haglali es tan importante que, o sea, eso lo reveló Rabbi Nachman de Bresle, él fue el que lo pudo revelar, ni que era Rabbi Shimon Bar Yochai pudo revelar esa luz, y tuvo que perder a varios hijos para poder revelarlo, entonces algo muy grande. Entonces, ¿por qué? Que el Ketoret, y entonces, ¿por qué no
simplemente le recitamos el Tikkun Haglalí. ¿Cuál es la diferencia? Porque también hay que recitar el Ketoret. Entonces, el Ketoret, o sea, en la vida espiritual, nosotros como hijos de Noah, igualmente los judíos, hay dos actividades que son las principales, que es la que nosotros siempre tenemos que acometer, siempre tenemos que enfocarnos en esas dos actividades. Una es la Teshuvah y otra es el Tikkun. La Teshuvah es cuando una persona está alejada de Dios, retornar a Dios. Y el Tikkun es la reparación de todo lo que hizo cuando estaba alejada de Dios. O sea, una persona alejada de Dios, ay, sí, yo me di cuenta, como Adán, que está ahí en un salmo que rezan los judíos en el Shabbat. Ah, yo quiero volver a Dios. Hashem lo recibe. Entonces, ese es el Ketoret. El poder del Ketoret es la Teshuvah. El poder del Ketoret es retornar. Porque también todas las cosas que uno ha hecho y todas esas fuerzas de la oscuridad, del Yetzer Hara, bloquean que uno pueda retornar a Hashem. O sea, le generan un bloqueo. Entonces lo que hace el Ketoret es romper ese bloqueo. Entonces el Ketoret es súper importante para poder retornar a Hashem. Y además nos dice Rabbi Natán de Brele que cuando uno hace el Ketoret con concentración, obtiene alegría. Entonces, vamos a hablar más otro poquito de eso, pero la diferencia con el Tikkun, ¿qué hace el Tikkun? El Tikkun lo que hace es una reparación. Listo, la persona, por eso siempre tenemos que enfocarnos en los dos, en acercarnos a Hashem, retornar, y en reparar. Tikkun significa reparar lo del pasado. Exacto. O sea, como que decir el Ketoret desde este punto en adelante. Voy a retornar a Hashem, voy a mejorar, voy a acercarme a Dios. Y el Ketoret de este punto en adelante, voy a acercarme a Hashem. Para retornar. Usted está como desviado, uno está como desviado. Todos están hasta cierto punto. Nos alineamos con la voluntad de Hashem, con el camino de Hashem, Derech Hashem, con la luz infinita, con la misericordia, con Hashem, a través del Ketoret. Pero ¿qué pasó de aquí para atrás? Todo lo que dice de aquí para atrás, esa es la reparación, eso es lo que hace el Tikkun, porque realmente los dos hacen lo mismo. Lo que hace el Ketoret y lo que hace el Tikkun es rescatar las chispas sagradas que nosotros hemos transmitido a la negatividad. Y esas chispas sagradas es la que nos genera alegría y lo que nos libera de esas cadenas que es el otro lado, el lado oscuro, como esa forma negativa de ver el mundo. Cada uno tiene sus rasgos. La depresión, sobre todo la depresión, la tristeza, eso es lo principal, exacto. O sea, lo que lo saca uno, la alegría. Pero hace 10 años uno hizo alguna cosa por ahí, alguna pilatuna, o ayer, o ahorita, hace media hora. Entonces esas chispas sagradas que quedan atrapadas por el lado oscuro, generan demonios, generan masquisim, masikim. Yo no me acuerdo pues, de cosas fatas que hice de Pero, o sea, a través de pero en esos momentos que estuve aquí, le vienen cositas a uno que, uy, sí, yo hice eso. A mí me ha pasado. Pues sí, en el pasado no me acuerdo de cosas que... Sí, muchachos, yo aprovecho para ir a Mississippi. Claro que no cosas tan horribles, pero sí uno transgrede cositas uno de joven, porque yo cuando tenía que 17, 18 años, hacía cosas pues por plaga a uno. Sí, uno no se acuerda de ese, pero ahora que uno está estamos Cuando estudiando... se está ahí
en la Ibodegó. Sí, De pronto le viene una mentira algo así. Claro, eso pasó. pero uno lo Se le vienen cosas a uno ahí mismo. como dice Daniel, uno lo sale dando con el ticún caliente. Ahí es cuando uno está rectificando. Y ya me acuerdo ya cuando el Daniel me dijo eso, que uno tiene que, pues sí, el pasado, y yo, ahí se me viene de verdad que Daniel me dijo eso, y me acuerdo de cosas, y uno linda todo eso con el ticún caliente. Uno limpia, uno, sí, de esas cositas que uno no se arrepentía, que uno por joven no se arregló así, pero ahora sí. Ay, qué descanso. Qué descanso. Gracias. No, entonces esas chispas generan masiquismo, generan demonios. Claro. O sea, todas esas acciones erróneas, pues, o esas transgresiones, esas saber como se desconecta uno de la luz, y esas chispas, como están en el otro lado, la oscuridad, generan literalmente demonios, o sea, ángeles negativos. Entonces, listo, muy bueno, uno quiere volver a Hashem, quiere retornar, pero ¿qué hace con eso? Por ahí están en tremenda parranda esos demonios con la luz de uno. Entonces el Tikkun Haklali destruye todo eso del pasado. Entonces, adelante, don Lino, adelante. Está levantando un dedo. Daniel, en el estudio que yo hice del Tikkun hay dos cosas bellísimas que de pronto no las hemos tocado, pero que usted sí las sabe y mis compañeros deben saberlo, yo creo. El Tikkun es a partir de cuando yo conocí ya los 7 preceptos. O sea, cuando yo conocí los 7 preceptos, es otra época mía, ya empiezo. Pero él me dice, no se olvide de lo que trae arrastrando, ¿sí? Y lo que está diciendo mi compañero, de todas esas cosas que uno cuando joven, hablemoslo así escuetamente porque somos padres de familia, son la masturbación en el hombre, todo eso que es una cosa terrible, y yo no la veía así. Entonces, ese tikkun, el estar orándolo así, cuando este señor descubrió todo eso fue porque le agregó los 10 salmos, y ahí se configuró una cosa fantástica, que usted la toca y con la teshuvá pues uno como que enlaza con eso de no olvidarse de las cosas que tenía uno anteriormente, de las cuentas que tenía anteriormente con Dios. Y no sé si ustedes habrán visto así, yo lo leí en alguna parte de las que estaba estudiando cuando pidiéndole al creador de que me deje entender el Ketoré y que me deje entender el Tikkun, que no sea solamente un compromiso de leer, no. Yo necesito entender, necesito pegarlo a mi corazón, a todo mi ser, y necesito hacer un compromiso con él de que ya conocí de los 7 preceptos y ahora voy para atrás a través de la lectura del Tikkun, de que me deje la oportunidad de poder que me perdone. Eso es. Baruch Hashem, excelente, don Liman. Sí, eso es muy importante porque el Tikkun Haklali va directamente enfocado a todo lo que es las transgresiones del Brit, de la santidad sexual, pues de la santidad personal, de esa parte sexual. Y entonces, por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai en todo el libro del Zohar mismo declaraba que la única transgresión que no se podía reparar era el derramamiento de simiente en vano, es lo que usted habla de la masturbación. Ya el Tikkun Haklali, eso es como el avance que logró hacer Rabbi Nachman de Breslov. Antes del Tikkun no se podía reparar eso. Pero no es que solamente sea eso es muy importante para nosotros como hombres, como masculinos, pues varones, reparar eso, porque si no, no podríamos realmente avanzar en el camino espiritual. Pero en general, hombres y mujeres, por eso se llama Tikkun Haklali, reparación general, porque todas las cosas que uno no se acuerda, todas también era muy plaga.
uno era muy plaga antes. Entonces o de pronto en otras vidas, ¿no? ¿Qué vas a ver? Entonces, realmente hay unas entidades espirituales que están viviendo esas chispas sagradas que nos pertenecen a nosotros, nos pertenecen, y entonces fuera que están ahí bien contentos porque eso les da un poder, les da una fuerza, están haciendo daño. Entonces uno para de verdad retornar a Hashem como se debe, tiene que reparar ese daño. Lo que decía, lo que dice Rabbi Nachman, si sabes que dañaste, debes saber que puedes reparar. Se siente uno como tranquilo, como se sabe. Sí, eso tiene uno, con el Tikkun Haglali que haga uno como una paz. Sí, una tranquilidad, una paz. Y vea que la mala inclinación sabe eso, porque muchas veces, por eso es tan difícil uno leer, sobre todo el Tikkun, porque el Ketore también es difícil, pero es más cortico. En cambio el Tikkun es más largo, son por ahí 20 minutos bien leíditos, pero no muy rápido. Entonces la mala inclinación, ¿sabes? Si empieza a meterle a uno pensamientos como de que... Sí. O sea, como uno dice se dando cuenta que son puras bobadas de la mente, o sea, pensamientos ajenos, como inseguridades, miedos, como que lo llevan a uno a estar triste, cosas que le están pasando. Mientras que uno está haciendo mientras que uno está sobre todo... No, también, y a uno le viene cosas, uno dice, pero yo qué estoy haciendo aquí, yo creo que pues le vienen a uno pensamientos, esto es una bobada, pues eso es como usted dice, el ángel le trae pues pensamientos a uno para uno ver si uno se deja, pero no, uno le da alegría ya después y dice, no, yo estoy haciendo algo bueno. Ya después de que uno termina, uno se da cuenta Sí. que todos los pensamientos son una bobada, No. de miedo, de ansiedad, de depresión. Pero sí lo atacan a uno mucho, lo La atacan. gente lo puede ver a una hora, uno ve, está haciendo ya con el librito, está mira, sí, porque yo leo mucho, donde me coja lo leo, en la calle, en el bus, por ahí en un parque, y muchas veces la gente pasa por ahí. Hoy lo hice para Calatrava, que estaba trabajando, estaba yo por allá y un parquecito, voy a hacer el Ketore y voy a hacer el Tikkun. Me senté ahí, hice el Ketore y después el Tikkun. Y la gente lo pasa ahora y no, pero uno es porque uno le nace, le gusta hacerlo. Como son grandes, yo lo tengo aquí, entonces si usted no pasa, yo lo busco aquí y lo leo. Pero cuando a veces estoy haciendo el Tikkun Haklali, es bueno uno ponerse como que a uno leer, porque a uno muchas veces le da como, hay cosas como que, no sé, a mí me ha pasado, me da como risa y yo, ay, Hashem, gracias, y sigo leyendo con una sonrisa, porque lo bueno de leer el Tikkun y el Ketore es con una sonrisa. Claro. A mí me pasa. Amén, claro. Que eso dice Rabbi Natán de Brede, que uno para poder, Rabbi Natán de Brede dice que uno para rezar estos rezos escritos tiene que ser un valiente porque sí es fuertecito, pero básicamente es eso, es esa la... Y algo que yo quiero preguntar, vean, yo creo que el Ketore y el Tikkun Haklali es tanta la rectificación que Hashem te lleva a cierto lugar donde ya tú has estado a que tú rectifiques algo allá en vida. Claro. Lo digo porque, ¿Cómo? o sea, a mí me pasa, Sí, que Hashem mismo te manda a cierto lugar donde ya usted estuvo antes, a que tú rectifiques algo allá. Chispas sagradas. Porque a mí me ha pasado y estoy allá. Entonces yo me he hecho esa pregunta y yo, claro. ¿Cuánto tiempo lleva recitando el Tikkun? Ay, desde el año pasado. Desde que yo lo compré, no, desde que usted me lo regaló. Ayer. No, eso ya hace mucho. Ayer. Pero bastante. Cuando usted me dio el azulito, eso fue ya que hace como más de un año. Yo lo tengo hace más de Eso 3 años. Lo que queremos decir es que eso se ve. 3 años. Se ve el efecto. Yo tengo 45 y desde los 14 he estado metido en estas cosas
del camino espiritual desde los 14 años, o sea que son 31 años. Y yo nunca había visto un cambio, una transformación, una reparación como cuando empecé a hacer el Tikkun Haglalí, ahora con el Ketoret, más todavía. Entonces son cosas muy poderosas. Hay otra cosa que les quería comentar ahí antes de que se nos pase. A ver cómo vamos de tiempo, sí. Para terminar esto y ya para que ustedes comenten, que es que como es muy importante uno hacer las bendiciones por la mañana, o sea, hacer las devociones, tratar de hacer el Itboedut, el Tikkun Haglalí, todo, o sea, puede ser estudiar Torah. Entonces, ¿cuál es la ventaja de uno levantarse y hacer el Ketoret? Ya hablamos pues que hay que lavarse las manos, dar primero las gracias, el Modianí, bueno, lo de la importancia de hacer primero el Ketoret es que cuando uno está dormido es una prueba de la muerte. Dicen los sabios que cuando uno está dormido es una 60ª parte de la muerte. Entonces uno despertase, dice la halajá judía que uno se tiene que despertar como un león. Entonces todo lo opuesto a estar ahí dormido, estar ahí en el letargo. Entonces el Ketoret le ayuda mucho a uno a despertarse así como un león, o sea, no hacer el Ketoret, que sea lo primero para poder hacer las otras devociones, porque el objetivo de las otras devociones es ir elevando el alma hacia Hashem, irnos elevando, irnos elevando, irnos elevando. Entonces el Ketoret, mire que eso se ve como con el incienso, cuando se elevaba la nube del incienso, y va recogiendo todas esas chispas que estaban en otro lado, que es lo que bloqueaban que nosotros nos pudiéramos elevar, que cuando hagamos la plegaria sea con alegría, con concentración, con fuerza. Entonces, por eso es importante leer el Ketoret, recitar el Ketoret apenas nos levantemos por la mañana. O sea, y cuando uno hace las plegarias, pues eso es difícil como un berraco, muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy poderoso. Si uno hace las plegarias antes de que amanezca, es más fuerte, tiene más poder para uno conectarse con esa luz infinita, para poder elevarse. Entonces, si uno se levanta temprano, hace el Ketoret, le va a dar más fuerza para poder hacer el resto de devociones, el Tikkun Haglalí, el Perek Shirah, los salmos, el Itboedut principalmente, el estudio de Torah, todo lo que ya cada uno haya pues como diseñado ahí en su día a día. Pero entonces el mensaje es eso, que por eso es que es tan importante, porque uno recién se levanta, es romper con esa fuerza que viene de la muerte. Entonces se sacan todas esas chispas sagradas y le da fuerza a uno. Así, ¿qué quiere decir, doña? Venga, siéntese aquí un momentico. Mira que yo la veo a usted que está muy inspirada. Venga, pues, me da el favor, para que la vean. Venga, sí, para que la vean y nos cuentan. Hola, Lima. No, lo que yo quería decirle es, yo empecé a hacer el Tikkun Haglalí desde que llegaron por primera vez, que llegaron los azulitos. Y es tanto, y el poder que tiene, que a mí me ha mandado a cierto lugar, yo digo que es a rectificar, porque ya yo había salido de ese lugar. Y habían ciertas cosas que a mí no me gustaban, que yo no estaba de acuerdo. O sea, pasaron muchísimas cosas, demasiadas cosas, diría yo. Y mire qué tan poderoso es el Ketoret y el Tikkun Haglalí y el poder y la misericordia de Diosito, que allá estoy, allá me mandó. Así que, como en quien dice, no te gustaba esto, pero tenés que hacerlo. No estás de acuerdo con esto, pero aquí estás y es tu tiempo para que rectifiques. Entonces yo digo que ese es un poder muy grande y que tengamos mucha fe y mucha confianza en Hashem.
que esto no es solamente uno por decirlo, sino porque ya lo estamos viviendo y porque ya lo estamos poniendo en práctica. Y la plegaria, yo digo, así sean 10, 15 minutos, lo que usted le alcance a hacer, eso te ayuda también porque te va ayudando a recordar. Exactamente, la ibodedut. Te pone muchas veces a recordar cosas que en ese momento... Bueno, ya lo comparé que ahí, doña Ángela, le complemento, porque mire que el Tikkun Haklal y la reparación general, y hay una parte del libro muy importante, es el Heshbon Nefesh, el inventario del alma, la introspección, le ayuda a uno a hacer una mejor introspección, como que le llegan unos pensamientos de Exacto. qué es lo que tiene que organizar ahí. Exactamente, qué es lo que uno en ese momento tiene que rectificar. Y lo digo porque es una experiencia bastante bonita y yo lo estoy viviendo. Entonces yo, por ejemplo, en estos días, yo me puse en la sala y me puse a conversar un momentico con Hashem. Y yo le dije, claro, sí, tienes toda la razón. Y yo estoy aquí, vamos a ver qué más me tienes tú para que yo me recuerde, que yo pueda hacer y rectificar. Porque le digo que en donde yo estoy ha sido una parte donde ha habido mucha violencia, donde ha habido mucha violencia familiar. Y la verdad, cuando yo me fui de allá fue porque ya no aguantaba más, porque ya no me aguantaba más de verdad. Y ahora estoy ahí porque Hashem lo quiere y porque quiere que yo rectifique algo. Entonces, yo confío mucho en Hashem y estoy ahí a la voluntad de Él, en lo que Él ya me quiera seguir poniendo en la mente a que yo tenga que rectificar, porque la verdad es que debemos confiar bastante y nunca dejar de hacer ibodedut y nunca perder la alegría con muchos problemas que tengamos en la vida, porque mire que esas bajadas y esa subida no solamente nos ayuda a crecer espiritualmente, sino en todos los niveles, tanto en los trabajos como en la familia, como en las amistades. Entonces yo digo que confiemos muchísimo y que tengamos bastante fe en que Hashem controla y dirige todo y que Él es solo bueno, bueno, bueno y benefactor y que todo en la vida tiene su propósito y que Él no nos manda esas pruebas solamente porque no las quiera mandar, sino porque Él nos ama tanto y quiere que cada día seamos mejores y que cada día nos apeguemos más a Él. Entonces ahí te la invitación. Porque ya yo lo estoy viviendo, yo lo estoy viviendo ya, entonces por eso yo... Somos maestros, somos estudiantes. Hace un año. Gracias a Hashem. ¿Qué más, muchachos, compañeros, soldados de la luz? ¿Que de pronto tienen algún otro aporte, pregunta, comentario? Lo único que tiene excusa médica es Osman porque tiene dolor de garganta. Sí. Bueno, de pronto, o sea, vamos a seguir estudiando todo este tema del Ketoret. Una pregunta que me hizo doña Ángela, también me la hizo don Gustavo, que uno también al principio veía, porque dice que son 11 especies, ¿cierto? O sea, son 11 especies. Eso también nos dice Rabbi Meir Alcabas, que dice el Benishai, que para que realmente traiga ese poder tiene uno que mencionar esas 11 especies, o sea, que tiene que ser como en este formato que nosotros estamos recitando. Pero después sigue con lejía de Carcina, nuez de Cabín, vino de Chipre. Empieza a mencionar otras cosas, pero eso no está dentro de las 11 especies. Pues uno, como ya sabe, son excipientes. Por ejemplo, nosotros aquí cuando hacemos una tableta, tenemos los principios activos de la vitamina C, el selenio, el zinc, son los principios activos. Pero hay otros. Leí hoy. Leí eso. Yo leí que son 11 especies. 11. Son 11 Pero especies. más abajo dicen otra. Pero sigue que el vino blanco añejo, si no encontró vino blanco de Chipre, la hierba del Jordán, sal de Sodoma, son excipientes, o sea, son cosas que ayudaban a que
Por ejemplo, en el caso de las tabletas de Mineralin, para que se absorba mejor los principios activos. El principio activo lo que hace efecto como tal es la vitamina C, pero hay que echarle otras cosas para que tabletee, para que se forme, para que se absorba en el estómago. Entonces estos excipientes lo mismo, es para que arda bien, para que genere buen humo, para que los aromas suban, o sea, es como cosas adicionales, o sea, no confundirse con las 11 especies, porque son cosas adicionales para que funcione mejor como tal el incienso, pero el incienso como tal son las 11 especies, como si los principios activos son, o sea, lo que hace esa fuerza espiritual son esas 11 especies. Ya en la parte física, pues, y también tiene su connotación espiritual, habían otras cosas que hacían que fuera mejor, la hierba del Jordán, lo que hace subir el humo, la sal de Sodoma, que si no encontró vino de Chipre, estaba vino blanco añejo. Entonces eso era otra cosa también muy interesante, es que, por ejemplo, el gálbano huele maluco, el gálbano solito huele maluco, y el gálbano corresponde a Malhut. O sea, acuérdense que son 10, las 10 sefirot, a Malhut es el mundo físico. Esta séfira, esta parte, este nivel de existencia, nosotros estamos, pues, el mundo físico está con todas las otras partes, pero lo que nosotros conocemos como el mundo, planeta Tierra, es Malhut, llaman, y la especie que corresponde a Malhut es el gálbano y huele maluco, pero que cuando se combina con las otras, como que hay una reacción química y huele bueno, huele agradable. Entonces hay también una enseñanza. Cuando uno solo se enfoca en lo material, en lo físico, huele maluco, huele a pecue, no mentira, huele maluco, sí. Hay algo desagradable, no es bueno. Pero cuando se combina con otra parte espiritual, con las otras partes, este mundo físico también huele bueno, también algo agradable, también es adecuado. O sea, es un mensaje, el mensaje es eso, que usted también puede tener, trabajar, pero cuando uno hace cosas así solo por lo físico, huele maluco. Pero si hace cosas físicas, pero conectadas a lo espiritual, pues huele bueno, huele a bueno. Mire, siguiendo con el Tikkun Clarí, yo tengo un testimonio tan espectacular que a mí se me erizó la carne en el momento que me sucedió esto. Resulta que yo hace muchos años que leo los salmos y había una parte de un salmo, el 137, en que nunca la había comprendido. Entonces opté, porque cada vez que llegaba a ese versículo, yo le decía, Señor, yo le he pedido que me ayude a entender esto porque no sé de qué está hablando, por qué así. Y yo quería que si alguno de ustedes tiene ahí los salmos a la mano, mire el Salmo 137 en el versículo 9. Y quisiera que me dijera qué entiende usted, y le digo lo que me dio, el puño que me dio en el ojo. Entonces, esto le estoy hablando de aquel que tome y estrella tus infantes contra el peñasco. Eso es una situación contra la pared. Lo vi en el estudio del Tikkun. Miércoles, y esto sí yo. Pero eran años pidiéndole a él que ese 9, por favor, me dejara entenderlo. Yo no entendía. Y no buscaba a nadie. Mira, lo encontré con él mismo y me llevó al versículo 9 y me explica con el Tikkun, con lo que era el Tikkun, con el estudio del Tikkun. Yo quiero en este momento la bendición de todos ustedes, porque créame realmente que todos ustedes están en esa etapa tan hermosa que es el querer entender la palabra de Dios, el querer acercarnos cada día más a conocerlo, él, para poder tener una garabía. Hoy encontraba yo en el libro, siempre me he hecho la pregunta, ¿a qué horas me llegaron los 81 años? Señor, dígame, pero ¿por qué me empujó usted? ¿Por qué tengo 81 años? Y hoy dice en la página 21 del capítulo, en el Jardín de la Fe, dice, también en este caso se trataba de algo que estaba más allá de lo que normalmente se puede esperar.
las preguntas del examen se referían exactamente a aquellos temas que yo había estudiado y nunca pude adivinar ante mis ojos. ¿De qué pasa? Que lo necesito es después de los 81 años. O sea, después de que entendió es que lo necesito. Antes no me servía. Vea, Daniel, por favor. Antes que yo, cuando yo nací, no, todavía no. Tengo 81 años. A mí no es que me amedrante los 81 años. Me tengo que ir mañana. Bueno, conocí a Daniel y a todos estos jóvenes muy bien, pero no le tengo temor a eso. Pero le tengo temores a lo que se cumple en cada página de este libro, por lo menos del Jardín de la Fe. Eso sí, porque la Torá ahí inexorable, te muestra el sendero, te muestra el camino, lo lleva al ticún y usted une el ticún con esto, y es cuando lo sacude interiormente y mira a su alrededor para que todo el mundo pudiera conocer esto, pudiera disfrutar de esto que estamos viviendo nosotros. Huele a Navidad. Huele a Navidad. ¿Qué significa pues estrellar a tus infantes contra la roca? Contra el peñasco. Perdóneme que no le oí. ¿Qué significa que vamos a leer exactamente? Salmo 137. 137. Alabado aquel que tome y estrelle a tus infantes contra el peñasco. Ahí sí, como me acuerdo tanto de una grabación cuando yo era joven. Era una vez por la bella y polvorienta ciudad de Dodge. Ahí está la verdad. Y eso salió del ticún, de lo que decía la señora. Es que uno va ahí en ese camino y lo aprieta, lo lleva a que recuerde. No, a mí no me trabaja el cuento de que usted no se acuerda. Pida que yo lo llevo ahí. Entonces, si ves ese versículo 9 tan espectacular. Porque también hay otra parte, por ejemplo, el Salmo 59, muy fuerte, que cuando Saúl despachó hombres para matarlo, sálvame de los malhechores y hombres sanguinarios, rescátame. Pues nosotros no somos mafiosos, ¿sí o no? Mafiosos, pues tal vez sí aplica. Pero entonces lo que dice Rabinama es muy importante lo que usted dice, don Lidman, entender que esos son fuerzas espirituales, esos masikim que estamos hablando ahorita. Cuando estaba hablando de esos infantes contra la roca, son pensamientos ajenos, esos infantes que apenas están saliendo, antes de que salgan en el cerebro de uno y se forman pensamientos ajenos, que lo estrelle contra el peñasco. La roca es Eben, que tiene el valor numérico de 13, que también significa amor, ahabá y unidad. O sea, somos unos con Hashem, no hay nada que nos vaya a hacer tambalear. Nos sostenemos en la roca de Hashem, la confianza en Hashem. Entonces llegan pensamientos ajenos. Ay, no le va a dar miedo, vea cómo subió el dólar, vea cómo tal cosa. Esos son los pensamientos ajenos. Y entonces contra la roca, no, es que mi roca es Hashem y yo me sostengo en Hashem como en un monte de roca, que es lo que dice el Rabino Behaye, que sintetiza el Rabino Leiser Brody, que es las reglas de la confianza, el bitajón, que la primera es tener tranquilidad del alma, la segunda, ahí donde aplica sostenerme en Hashem como en un monte de roca, y la tercera es saber que Hashem todo lo que hace tiene la sabiduría, el conocimiento, la habilidad para que sea algo bueno. Entonces esos pensamientos negativos se elevan. Y cuando hablan de los malhechores, de los hombres sanguinarios, esos son unos masikim, esos demonios que uno ha creado antes cuando era muy plaga y que están por ahí molestando y jodiendo y parrandeando con la luz de uno y generan un daño y eso le genera un sufrimiento. Entonces cuando uno recita estos salmos se refiere a esas fuerzas espirituales, no se refiere a ninguna persona, pero uno cómo va a decir que no los mates para que mi nación no lo olvide. No los mates, no sea que mi nación lo olvide, despésalos con tu poder y abátelos, Dios o escudo no es. Uno cómo va a decir con alguien, no, pues nosotros no somos mafiosos
y estamos en el cartel de Medellín. Estamos en el comando central de la Emuná, pero si hay muchas fuerzas espirituales que nos atacan, entonces a eso es lo que muy bueno que usted trae eso. Hay que entender eso para poder tener mejor concentración, mejor cabana para cuando uno esté recitando. Se refiere a esas fuerzas espirituales que lo atacan a uno, esas fuerzas del otro lado, del Sitra, de la mala inclinación. Muchas gracias, don Liman, por traer ahí a colación eso. Bueno, muchachos, muchachas, ahí avanzamos un poquito. Siempre ahí con el favor del Eterno, que Hashem nos ayude. Primero Hashem, a estudiar mucho más, a profundizar. No tenemos afán porque somos de Asoburro. Sí, con inteligencia, con constancia, con perseverancia, pero con el favor del Eterno. La recomendación es que, o sea, sí es muy importante. Hola. Ir poniendo todo esto en el Itbodedut, todo lo que hemos estudiado, repasar. Por ahí les vamos a hacer más preguntas a ver si se ganan los... Necesitamos evacuar todo este bulto de calendarios que nos mandaron de Bresle Israel, nos mandaron un bulto, vea. Necesitamos evacuarlo Shalom. Antes de que se acabe el año. Shalom, don Elber. Adelante, comando. Aquí es del comando de la Sabana Sucreña. Bueno, hace rato que no venía por acá, ocupado en labores familiares. Mira, una consultica. Bueno, aquí me estoy acordando de Daniel. Les voy a mostrar algo que estoy haciendo antes de una consulta para que vean cómo le doy la vuelta a la cámara. Bueno, mira. Aquí recordando Medellín. Bueno, una consultica. Yo tengo el Ketoret, ese que el archivo del Ketoret, ¿sí? El que tenemos todos, creo yo. Pues resulta que yo cuando estoy leyendo ese Ketoret, yo me pego la embolatada del siglo porque como están las tres, o sea, me voy como que me enredo, ¿sí? Entonces, yo no sé si está bien hecho lo que yo hice. Yo lo que hice fue que lo transcribí solo en español y leo la parte en español que me salió una hojita larguita. O sea, es súper cortico en realidad. ¿Eso está bien o está mal? Porque yo lo tengo en el celular y ya salgo, por decirlo de alguna forma, salgo de eso rapidito. Porque leerme las 14 hojas de acá del archivo que tenemos, eso sí me demora bastante rato. Entonces yo no sé si eso sí estuvo bien hecho o qué concepto hay sobre eso. No, aquí porque nosotros tenemos un amigo aquí que es muy juicioso y nos la imprimió así toda grande, no lo imprimió así, pero de hecho nosotros también hicimos lo mismo con Osman, también hicimos lo mismo, hicimos así, está muy bien, excelente, sí, que de hecho ese otro proyecto por ahí que tenemos de tenerlo como más asequible, pues, o sea, que nos sea más fácil de leer, hermano, sí, porque es que es verdad. Y sobre todo cuando está en el celular es más complicado. Chévere tener de todas formas la traducción para uno saber que está en hebreo, que está la fonética, si lo quiere hacer también con la fonética muy bueno, pero no, excelente lo que usted está haciendo. Sí, para quien lo necesite, yo lo hice en Drive. Ahí lo tengo en Google Drive y si lo necesitan, pues yo les envío el archivo. Porque sí me pareció mucho más práctico. Ya yo me levanto, cojo el celular y voy a hacer el intento de leerlo a primera hora en la mañana. Porque a veces se me pasa el día y se me llegan las 4 de la tarde. Ahí, pues, madre, no voy. Pero ahí vamos en la lucha en Asoburro. No, Baruch Hashem, excelente, don Elber, felicitaciones. Son los soldados de la luz. Los colombianos, ahí nos adaptamos a todo. La importancia es estar bien concentrado, puede ser más fácil verlo así. De pronto hay alguien ahí que quiere hablar, adelante. Pero hay una persona que siempre viene, hombre, que llama usuario invitado. No. Ahí está, ahí con el micrófono abierto. Con usuario invitado, bienvenido.
Bienvenido. Participe, aporte. Que no dejan quemar las arepas ahí. No, la arepa está muy sabrosa. Va a haber que hacer aquí también bollo limpio y carimañola, pues para que, ¿cómo nos vamos a dejar ganar ahí don Elber haciendo arepa? Arepa paisa. Bueno, no, entonces vamos a despedirnos. Si tienen algún comentario, pregunta, consulta. Vuelvo y digo, excelente lo que hace don Elber. Si lo puede mandar, muy bueno, me lo manda para mandarlo ahí al grupo, más fácil. Bueno, entonces muchas gracias a todos, muchas gracias a Shen que nos siga ayudando. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom, que disfruten mucho con la familia. Y nos acordamos de lo que dice Ray Jonathan de Galet, que las reuniones de los hijos de Noah rompen decretos y le suplicamos a Hashem a través del poder y el mérito del Sadik verdadero, fundamento del mundo, arroyo emergente, fuente de sabiduría, nuestro Rebe Nachman, hijo de Simhai de Feige, que su memoria nos bendiga a todos, que su mérito nos proteja a todos, a través de Rabbi Natán de Brel, de Rabbi Shmuel Shapiro, de Rabbi Shimon Bar Yochai, del Baal Shem Tov, de Rabbi Meir Balanés, el Ajá de Meir Aneni, el Ajá de Meir Aneni, el Ajá de Meir Aneni, tras de todos los verdaderos Adikim, que se cumplan los mejores deseos de nuestro corazón, para bien, para seguir sirviendo a Hashem específicamente, que tengamos Birkat Sehel, la bendición del Sehel, que podamos recibir la luz infinita a través de las permutaciones, de las combinaciones, de Jochma Binah y Dat, de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, que Hashem nos ayude a hacer las plegarias escritas, especialmente el Tikkun Haglali, el Ketoret, iniciando con el Ketoret, para poder refinar nuestra alma cada vez más y poder hablar cada vez más fácil con Hashem, derramar nuestro corazón ante Él, tener alegría y adquirir la luz ilimitada, poder erradicar de nuestras vidas cualquier influencia negativa, cualquier influencia que viene del Citrará, del otro lado, a través del Ketoret, a través de la alegría, a través de la gratitud, y que podamos cumplir con nuestra misión acá en este mundo, con prosperidad, con alegría, sobre todo con el Sehel, con el conocimiento divino, sabiendo que Hashem está a nuestro lado en todo instante, viendo a Hashem en todo lo que nos pase. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto y esperen las preguntas. Que necesitamos evacuar todos estos calendarios, hombre, con este bulto de calendario. Se va a acabar el año y no vamos a poder repartirlos, ¿o qué? Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom. Shalom, bendiciones.